Y bueno, vamos al tiempo de la palabra, al tiempo de la enseñanza. Hoy será un tema muy importante, un tema que nos ayudará a poder orientar correctamente nuestra interpretación sobre lo que estaremos viendo en los siguientes temas de esta serie Eclesiastés. Y el título del mensaje de hoy es Ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos. Y yo voy a seguir hablando sobre el capítulo 1, versículo 4 al 11. No pude avanzar más porque hay algo muy importante que yo quiero hablarle el día de hoy que no alcancé a tratar la semana pasada. Entonces ponga mucha atención, apague su celular, preste ahora sí que todos sus sentidos, concéntrese a lo que estaremos hablando, que va a ser bien interesante. Ciclos repetitivos. Miren. Deje poner mi cronómetro porque luego también yo me emociono y me voy de largo y vuelo. Eclesiastés nos habla sobre cómo la vida puede reducirse a ciclos repetitivos, a comportamientos, conductas y costumbres a los que volvemos una y otra vez. Y esto puede ser nuestro trabajo, nuestra vida social, el escuchar música, venir a la iglesia. ¿Cuántas veces no contamos la misma historia una y otra vez? Incluso la historia puede repetirse de una generación a otra, pero lo cierto es que desde el designio divino todo tiene un principio y todo tiene un final. Nada queda dando vueltas porque sí. Los ciclos repetitivos nos llevan a donde todo comenzó. Por ejemplo, el pueblo de Israel es un ejemplo de ese ciclo repetitivo, que se caracterizó por su recaída, su retribución, su arrepentimiento, su rescate, y nuevamente el pueblo de Israel, a través de toda la historia, volvía a recaer, Dios retribuía, había arrepentimiento y había redención. Y ese era el ciclo del pueblo de Israel a través de toda su historia. Mire, cuando Dios creó, dice Génesis que Dios vio toda su creación, observó todo lo que había creado y Él dijo, todo es bueno en gran manera. Y Dios estableció en la creación y en el universo ciclos repetitivos con un fin que trajeran bendición para nuestras vidas. Lamentablemente por el pecado, esos ciclos repetitivos se convierten tediosos, fastidiosos en muchas veces. Hay ciclos repetitivos que demarcan la permanencia y continuidad de la vida y que dependemos de ellos, ya que en el momento en que ese ciclo se interrumpa, se puede perder una condición. Un ejemplo de esto es la Tierra. La Tierra tiene un ciclo repetitivo, tiene una órbita elíptica alrededor del Sol, eso se llama traslación. Le toma al planeta unos 365 días completar este proceso. El otro movimiento de la Tierra se conoce como el de rotación. Esto significa que la Tierra gira sobre su propio eje ininterrumpidamente. Este giro le toma 24 horas. La Tierra tiene una velocidad de rotación de 1,670 kilómetros por hora. A pesar de esa increíble velocidad, nosotros no nos damos cuenta de que nos estamos moviendo. Pero ¿qué sucedería si hubiera un alto repentino en la rotación de la Tierra? Si sucediera esto, se percibiría en la superficie de tal modo que todo y todos nosotros saldríamos disparados por la fuerza centrífuga y la inercia del movimiento. Ese movimiento de rotación es la causa de que se produzcan los días y las noches, ya que la Tierra tarda en dar un giro completo sobre sí misma de 24 horas. Si la Tierra dejara de girar sobre sí misma, sobre su propio eje, le llevaría 8,760 horas volver a la misma posición al completar una vuelta entera alrededor del Sol, lo que equivaldría a un día. Imagínense. Eso sería un día, 8,760 horas, que es lo equivalente a un año. El corazón también tiene un ciclo repetitivo que da vida.
¿Qué hace el corazón? Bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. El corazón late más de 3,000 millones de veces a lo largo de toda tu vida. El corazón humano late, dice, 80 veces por minuto. ¿Y saben algo? No pausa, no descansa, no pide tregua, no pide vacaciones, no dice hoy es domingo, déjenme descansar. Trabaja sin descanso. Lo que supone que en el transcurso del día el corazón realiza 115,200 latidos aproximadamente. En un año son 42 millones de latidos. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida actualmente es de aproximadamente 80 años. ¿Cuántos tienen 79? Ahora, el corazón bombea, eso es otro punto muy interesante en ese ciclo repetitivo. El corazón bombea más de 7,000 litros de sangre al día. 7,000 litros de sangre. Eso es impresionante. Con cada latido, el corazón bombea unos 70 mililitros de sangre. A lo largo de un año, el corazón ha bombeado 2,5 millones de litros de sangre. Lo suficiente para llenar una piscina olímpica. Imagínense. Por lo tanto, en el transcurso de una vida, el corazón habrá bombeado más de 200 millones de litros de sangre, pudiendo llegar a 62 piscinas olímpicas. Esto es impresionante. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que ese es el resultado de un acto creativo al azar? No. Dios estableció estos ciclos repetitivos con el fin de preservar la vida. Cuando Dios creó el universo, esos ciclos repetitivos eran buenos en gran manera. Sin embargo, por el pecado, esos ciclos se tornaron en un fastidio y en muchos sentidos en algo tedioso y aburrido, que es lo que está expresando Salomón. Vamos a leer rápidamente Eclesiastés 1, capítulo 1, verso 4 al 11, que son textos que vimos la semana pasada. Generación va y generación viene. Ponga atención. Mas la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ciclos repetitivos, se está hablando ahí. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En estos textos que ya los tocamos y le dimos una orientación la semana pasada sobre los afanes, en esta orientación Salomón está hablando sobre estos ciclos repetitivos. La vida debajo del sol es fatigosa, dice Salomón. Es repetitiva, monótona, hastiante. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y cuando el hombre trata por sí mismo de descubrir el significado y el propósito de todo esto, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no le hace ningún sentido. Vivimos por vivir solamente. Es como cuando estamos tratando de armar un rompecabezas, pero hay piezas que faltan. Llega a ser un fastidio, llega a ser hastiante. De ahí que Salomón diga vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este libro? Quiero que le quede bien claro, ¿cuál es el propósito de Eclesiastés? ¿Por qué Dios inspiró a Salomón, el sabio más necio del mundo,
para escribir estas reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo. Eclesiastés, si usted lo lee totalmente, suena a un discurso fatalista en todo su carácter. Y efectivamente, ¿sabe? Esto es nuestra vida cuando vivimos sin esperanza. ¿Qué es el fatalismo? Porque es muy probable que algunos aquí tengan una fe orientada hacia el fatalismo mismo. El fatalismo es una actitud ética o espiritual que considera como irremediables y predeterminados los acontecimientos de la vida y el mundo. Este término viene de la palabra fatum, nombre que se daba en latín al destino, a lo que será, y que en ocasiones, vea, ese mismo destino se divinizaba para hacerle causante de todo lo que sucedía, tanto bueno o malo, a los hombres, al mundo, al universo y a las cosas. El fatalismo es una postura antagónica de que algo vaya a estar bien en el mundo. El fatalista lo ve todo mal. Ahora, tristemente, hay muchos cristianos que han adquirido un punto de vista fatalista sobre su fe. Son aquellos que ponen el enfoque en lo que está mal en el mundo. Entienda, todo su enfoque está en lo que está mal. Es esa perspectiva donde esa persona se enfoca en ver, juzgar e interpretar las cosas en su aspecto más negativo y desfavorable, como la degeneración moral, la inmoralidad, hablando sobre los gobiernos, que efectivamente en muchos sentidos promueven maldad, desincentivan el bien, hablando sobre desastres naturales, los constantes conflictos entre naciones. Ese tipo de temas son las conversaciones habituales de los fatalistas. Ahora, desde este punto de vista, toda interpretación bíblica está en ese declive de que el mundo está sin esperanza y viven sin esperanza. Para una persona fatalista, todo lo malo que ocurre en el mundo, son pruebas incontrovertibles del fin del mundo. Y sucede una guerra y el fatalista dice, es el fin del mundo. Y sucede un desastre natural y el fatalista inmediatamente, ahí viene el fin del mundo. Cuando un cristiano, escuche esto por favor, interpreta la Biblia con los ojos de la fatalidad, inmediatamente será atraído por aquellos pasajes de la Biblia que parecen afirmar esa función o esa intuición pesimista, pasajes como Mateo 24 o Apocalipsis 13 que habla sobre la manifestación de la bestia, o sobre capítulos sobre el juicio de Dios, son sus mensajes relevantes. Y es de lo único que hablan. Ahora, yo no estoy negando de ninguna manera la maldad que hay en el mundo. No estoy negando el pecado que está presente en cada uno de nosotros. No somos ajenos del daño que producen las guerras, ni la enfermedad, ni la degeneración moral que estamos viendo en este tiempo, de una cultura que parece haber perdido el sentido común. Sin embargo, nuestra perspectiva como cristianos no se basa en la razón, ni en el pensamiento, ni en los tiempos, ni en las circunstancias. Nuestra perspectiva se establece sobre la confianza de que Cristo está obrando su perfecta voluntad. Y ahí descansamos. Y aun cuando todo sea malo, mantenemos y perseveramos en esa esperanza. Es ahí donde yo tengo una perspectiva con esperanza de que vendrá algo nuevo, de que vendrá un verdadero cambio y de que no hay nada fuera del control de la voluntad de Dios. Por eso puedo ser agradecido, sea cual sea la situación o la condición que esté sucediendo en el mundo, sabiendo que en medio de los tiempos malos Dios va a preservar a los justos. ¿Cuántos creen esto? Ahora, Salomón, en las palabras de este libro, que debemos interpretar desde una vida sin Dios, realmente ese es el contexto de estas palabras,
Aquí vemos cómo Salomón habla de un destino secuencial. En otras palabras, Salomón nos hace ver que el destino sin una vida, con una vida lejos de Dios, el destino no es más que una cadena causal de los acontecimientos donde juzga la razón en vez de Dios. Salomón nos está presentando un discurso sin esperanza. Nos está contando su propia historia. Y lo que él nos está diciendo es que el mayor fracaso de su vida fue apartarse de Dios. Y aquí nos está recordando del peligro de poner la mira en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Y nos dice también que debemos tener mucho cuidado de creer que podemos determinar nuestro propio destino por dirección propia. En otras palabras, el predicador Salomón nos está diciendo, si yo terminé de manera miserable, fue porque hice a un lado a Dios. Desprecié su ley, sus instrucciones, sus mandamientos. Tomé decisiones sobre mi destino siguiendo los impulsos de mi razón. ¿Qué sucede cuando nos apartamos de Dios? Tomamos realmente una perspectiva fatalista de todo. Cuando nos apartamos de Dios, tomamos su lugar para decidir sobre nuestro propio destino. Y lo más seguro es que llegaremos de inmediato a un sistema de pensamiento fatalista, sin esperanza. Sin esperanza. Ahora, ¿quiere usted conocer si es fatalista? ¿Sí? ¿Siempre se siente desmotivado? Pregunta, ¿siempre se siente desmotivado? ¿Se siente continuamente cansado y desmoralizado porque las cosas no cambian? ¿Perdiendo cualquier deseo incluso de esforzarse más? ¿Perdiendo la esperanza de que realmente pueda suceder algo diferente, un cambio? Es ahí donde usted se encuentra viviendo, perdiendo ese entusiasmo por la vida misma. La siguiente pregunta es, ¿se queja usted de lo mismo? ¿Te quejas de lo mismo? Si tú te encuentras, por ejemplo, quejándote de todo, es hora de que empieces a cambiar tu perspectiva sobre las cosas. Hasta el día de hoy está comprobadísimo que quejarse no trae ningún beneficio. Quejarse no ha brindado ninguna solución. Y sabes, nunca obtendrás paz solamente de estarte quejando de lo mismo una y otra vez. Pero ¿sabes qué es lo que va a suceder? Que terminarás apartado de los propósitos de Dios. Es lo que va a suceder. Siguiente pregunta, tercera. ¿Te resulta difícil ser feliz? No importa cuántas cosas buenas tengas para tú ser agradecido, tú puedes seguir teniendo ese sentimiento de infelicidad y de miseria todo el tiempo. La felicidad pareciera una lucha constante. Puede que estés feliz por un tiempo, pero no pasa mucho tiempo antes de que te encuentres hundiéndote nuevamente en el pozo de la desesperación. Estas tres características definen a una persona con inclinación fatalista. Mire, cuando una persona ha quitado a Dios de su vida o de la ecuación de su vida, tendrá poco entusiasmo. Y su perspectiva sobre todo lo que ocurre en el mundo, será motivo de su infelicidad. Quien vive sin esperanza va a desarrollar poco entusiasmo. Son aquellos que gestionan sus pensamientos ante las circunstancias malas. Y aquí el problema no es lo que está pasando, porque ciertamente pasan muchas cosas malas. El problema es cómo estamos reaccionando ante lo que está pasando. Y esta forma de reaccionar la decidimos cada uno de nosotros. Tenemos voluntad. Salomón, en este libro, se está presentando como un maestro, un predicador, uno que está convocando a una asamblea para darles un mensaje importante. Él se está presentando como ese tutor para nosotros, uno que está hablando de su experiencia, que ha aprendido que el abandonar a Dios no es lo mejor. Y en resumen, por experiencia propia,
Él nos está dejando enseñanzas muy claras para todos nosotros. Y que todas esas enseñanzas se resumen en lo siguiente: que sin Cristo, repito esto, que sin Cristo todo en la vida es vanidad. Y que el valor de todo está realmente en amar a Dios y en temer a Dios. Eclesiastés es un libro que, lejos de formar una visión fatalista de la vida, donde adquirimos un espíritu de desesperación sin esperanza, donde no se tiene ni alabanza, ni gratitud, ni paz, y que pareciera promover una conducta fatalista, nos está mostrando este libro la futilidad y la locura y la tontería de una vida sin una perspectiva eterna. Porque el resumen de todo es que sin Cristo todo, repito esto, todo es vanidad. Por eso decía, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y es interesante que después de todo este discurso sin aparente esperanza, Salomón cierra este libro, este discurso, con las siguientes palabras. Solo haré lectura. Eclesiastés 12, versículo 3 al 14. Vea, al final de este libro él dice: el fin de todo el discurso que has oído es, ¿cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Ahora, volviendo a la pregunta que le hice anteriormente, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Dios inspiró a Salomón para que pusiera por escrito estas reflexiones un poco confusas, deprimentes, acerca de lo que es la vida en este mundo? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría algo así? ¿Y sabe dónde está la respuesta? La respuesta no la encontramos en el propio Eclesiastés. La respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una respuesta a todas las preguntas e incógnitas de Eclesiastés. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, Romanos 8:20, nos muestra de manera incidental el motivo de por qué fue escrito Eclesiastés. Romanos 8:20, vamos a leer, dice: la creación fue sujetada ¿a qué? Y ahí encontramos la palabra. ¿Cuál? ¿A qué? A vanidad. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa ¿de quién? Del que la sujetó en esperanza. La traducción lenguaje actual se lee el inicio de este verso así: toda la creación está confundida. La traducción de la palabra vanidad es confundida. Y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Mire, la creación, como dice Pablo, fue sujetada a vanidad. Otra vez encontramos esta palabra aquí. En el griego, el apóstol Pablo está utilizando el término metaiotes, que transmite el concepto de ser fútil, frustrado, sin éxito. Habla de ser incapaces de alcanzar un objetivo, una meta o de cumplir un propósito. La creación, por causa del pecado, dice Pablo, fue sujetada a producir lo que no sirve. La creación fue sujetada a no dar todo el potencial que tiene dentro. Quedó desorientada de su propósito. Quedó desorientada de su sentido de existencia. Y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En la física hay una ley que se conoce como la ley de la entropía. Eso se refiere a la degradación constante e irreversible de materia y energía en el universo, las cuales tienden al desorden cada vez mayor. Y eso es algo inevitable. Por ejemplo, una casa, si usted deja de darle mantenimiento, si usted deja su casa sin cuidar, ¿qué va a suceder? Usted no tiene que hacer absolutamente nada para que se deteriore. Y su casa se va a deteriorar cada vez más. Y ¿sabe? Es un ciclo que no va a terminar. Y en algunos años, esa casa abandonada será una vivienda inhabitable.
Y lo mismo es el corazón. Por naturaleza el corazón ha entrado en un ciclo autodestructivo y su tendencia es el desorden mismo. Mateo 15, 19 al 20 nos habla sobre esto. Nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿A qué quiero llevarlo con esto? Yo quiero que usted sienta lo mismo que Salomón. Yo quiero que usted vea las cosas desde la perspectiva de Salomón, para entender lo que había en su corazón. En realidad, el objetivo de Salomón al escribir este libro es que sintamos realmente el peso de lo absurda que resulta la vida sin Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido sujetada a vanidad. Cuando hay confusión, esto destruye toda esperanza de vivir con un propósito, con un significado o una satisfacción. No puede haber seguridad en ninguna de las cosas que este mundo está ofreciéndonos. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios en este mundo es una vida sin sentido, donde todo es un ciclo repetitivo y desgastante. Por eso el discurso de Salomón tiene un carácter deprimente, porque lo que él está haciendo es llevarnos de la mano a poner toda esperanza únicamente en Dios. Ese es el propósito de este libro. Este libro quiere destruir todo aquello que pueda ser motivo de seguridad para ti en este mundo. Cualquier cosa que ofrece el mundo no te va a brindar esperanza para la vida después de la muerte. El hombre sin Dios examina y juzga todas las cosas basado en una apreciación subjetiva, sensorial. Son los juicios que adquirimos de valor basado simplemente en nuestra experiencia sobre algo, pero ignoramos el propósito. A través de la experiencia se reprime lo esencial y terminamos concibiendo un mal entendimiento de las cosas. Una salvación sin Dios, un amor sin fidelidad, un milagro sin poder, una santidad sin pureza y una amistad sin lealtad. Así es la vida sin Dios. Y Salomón, a través de su discurso, nos lleva a una realidad sin esperanza. Porque vivir sin esperanza no es vivir. Hay muchos que están sobreviviendo. Hay muchos que a lo mejor no son tan arriesgados o tan impetuosos como para quitarse la vida, pero sí para pensarlo, sí para considerarlo. Esa es la vida, fastidiosa, tediosa. Eso es vivir sin esperanza. Y no es vivir. La esperanza es lo que le da sentido a vivir. Por ejemplo, los padres miran a su bebé recién nacido y tienen esperanza, confiando en que va a crecer saludablemente y que disfrutará de su vida y que será un hombre feliz. Asimismo, cuando los novios van al altar, van con esperanza de hacer un compromiso de toda la vida, esperando ser felices, con el deseo de cumplir esa promesa de hasta que la muerte nos separe, te seré fiel y te amaré. Esa es la esperanza que tenemos. Pero ¿qué hace la vida? Se torna fastidiosa, agobiante, fatigosa. Ese es el aliento de esperanza que necesitamos. El aliento de la esperanza impulsa un sinfín de acciones. Cuando en medio de tus preocupaciones, de tus angustias, de tus agonías, y sí, de todo el mal que existe en el mundo, hay esperanza. Y la esperanza se convierte en el andar de nuestra alma misma. ¿Por qué? Porque nos da un estímulo, una esperanza, una confianza de que un hogar se puede reconstruir. Nos da la esperanza de que un matrimonio puede ser restaurado. Nos da la esperanza de que vidas destrozadas pueden rehacerse y pueden renovarse esos ideales marchitos.
Ahí es donde está esa esperanza que nos persuade de que mañana podremos triunfar en aquello que fracasamos hoy. Y eso es precisamente lo que nos enseña la cruz de Cristo. Eso es precisamente lo que Salomón está haciéndonos entender. Mire, en este mundo ya le hemos dado la oportunidad a líderes políticos. ¿Y sabe? Y nos han decepcionado. Hemos puesto nuestra confianza en organizaciones defensoras de los derechos humanos y nos han fallado. Hemos depositado nuestra seguridad en los sistemas económicos de este mundo y nos llevaron a la bancarrota. Confiamos en la policía para nuestra protección y nos han hecho sentir más vulnerables. Confiamos a nuestros hijos, al sistema educativo, y se han aprovechado de nuestra confianza, adoctrinando a nuestros hijos en contra de Dios. Aquí es donde entra esa función del libro de Eclesiastés. Llevarnos a ese punto en el cual nos vemos sin alternativa de progresar, sin avanzar, sin posibilidades de mejorar. En ese punto donde somos invadidos por ese sentimiento de ruina que nos está gobernando. Ese sentimiento donde podemos llegar a pensar que sería mejor que Dios nos quitara la vida que preservarla. Es ahí donde entra esta función del libro de Eclesiastés. Eso es vanidad de vanidades. Es así como nos vemos enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene valor fuera de Cristo. Y a pesar de lo pesimistas que podamos ser, nosotros sabemos que hay un Dios que está sentado en su trono, que está por encima de los problemas de este mundo, que está por encima de las agonías infligidas en esta vida y que está gobernando con poder y con gloria todo lo creado, para su gloria y para el bien de su pueblo. Eso es lo que hace la diferencia del mundo. La gente está buscando cosas que les dé significado a su vida. La gente está buscando desesperadamente, mientras están consumidas en su avaricia, en su egoísmo, en su consumismo, mientras están perdidos en esa búsqueda de la satisfacción de sus deseos personales. Sin embargo, no hay nada en esta vida, no hay nada en este mundo que tenga la capacidad de darnos satisfacción. Nada. No hay nada en este mundo que pueda mantenernos en verdadera paz y que pueda preservar un gozo duradero en medio de las tribulaciones. Es ahí donde Dios trabaja en nuestros corazones. Ahí, en la profundidad de nuestro corazón, donde nadie más ve. ¿Y sabe? En la profundidad del corazón de toda la gente, hay una necesidad de tres realidades que nos habla 1 Corintios 13, 12 al 13, que nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Son tres realidades de las cuales todos tenemos necesidad. El amor. La gente necesita sentirse amada. La gente necesita ser amada. Necesitan saber que son significativamente el motivo de un amor incondicional. Necesitan ser amados generosamente. Necesitan ser amados por alguien que conoce todas sus fallas, que conoce todos sus problemas, que conoce todas sus debilidades y aún así los sigue amando. Necesitan conocer el amor de Dios para encontrarle sentido a vivir. En segundo lugar, la gente necesita en quien puedan confiar. Eso es fe. En quien puedan realmente confiar sin ser traicionados. Alguien en quien puedan depositar su vida, su esperanza. Alguien que sea tan confiable para depositar en él nuestra eternidad. Alguien que sea lo suficientemente poderoso y lo suficientemente generoso para asegurarnos en medio de un mundo inseguro. En tercer lugar, la gente necesita esperanza. Necesita conocer que hay un futuro detrás de la muerte,
que hay esperanza después de esta vida. Necesitan poder ver la luz al final de ese túnel que se está oscureciendo cada vez más. La gente necesita saber que hay alguien que tiene un plan para su vida, alguien que tiene un propósito que trasciende la esfera de lo terrenal. Y en algún punto, en ese futuro, tenemos la esperanza de que algo bueno va a pasar, de que algo nuevo finalmente será, y que va a ser mucho mayor que cualquiera de las experiencias malas que ocupan nuestra vida en este momento. Mire, esperanza no es un pensamiento ilusorio, es una expectativa segura de lo que Dios hará. La esperanza nos brinda una firme seguridad en el amor de Dios con respecto a todas las cosas que no nos es posible ver. Sin esperanza, repito, la vida no tiene sentido. No tiene sentido. Amor, fe y esperanza. Repito, amor, fe y esperanza. Esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Esto es, esa confianza en Dios. ¿Por qué? Necesitamos a alguien que nos ame por encima de sí mismo. Y ese fue Cristo Jesús, quien dio a su único Hijo, Jesucristo. Esa es la obra de Cristo Jesús, quien se entregó su vida como el unigénito de Dios. Necesitamos en quien podamos confiar. Alguien que se preocupe realmente por nosotros. Alguien que nos rescate, que nos libere, que nos asegure que todo estará bien al final del camino. ¿Quién no quiere obtener esa seguridad? Necesitamos a alguien que permanezca a nuestro lado a pesar de los problemas, a pesar de los peligros, y que nos dé esperanza de ese futuro mejor. Ahora, se oye esto algo como muy conocido, como un discurso muy conocido, pero esto es lo que ofrece realmente el Evangelio. Esto es lo que ofrece Cristo, no Eclesiastés, Cristo mismo. Cristo es la respuesta a todo lo que leemos en Eclesiastés. Ese es el Evangelio de Jesús. Este es el mensaje de esperanza en medio de ciclos autodestructivos. Algo muy importante sobre este tema es que Dios nos ha prometido libertad. Dios ha prometido darnos una verdadera libertad. Ciertamente la creación fue sujeta a vanidad, fue sometida a causa del pecado. Y como dice Romanos 8:21, vamos a leer ahí. Pablo dice en Romanos 8:21, por tanto, ahí está la esperanza. ¿Qué dice? También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escuche lo que dice la versión lenguaje actual. Escuche, por favor, así lo dice. Pero a la creación todavía le queda esperanza. ¡Qué maravilloso es esto! Todavía tienes esperanza, iglesia. Todavía tenemos la esperanza de ser liberados, dice, de nuestra destrucción. Es lo que está diciendo Pablo. La creación le queda esa esperanza de ser liberada de esa destrucción. Y Dios nos permite conocer el mismo escenario que Salomón nos presenta en Eclesiastés, pero desde otra perspectiva completamente distinta. Mire, ahora vamos a ver cómo es la vida con Dios. Ahora vamos a introducir a Dios en este mundo sin esperanza y vamos a ver el resultado de lo que Salomón nos quiere plasmar. Mire, vamos a meternos un poquito al corazón de Salomón. La única diferencia es que ahora vamos a meter a Dios ahí en esa ecuación. Porque Salomón, recuerde, Salomón tenía una perspectiva del mundo, de la vida, sin Dios. Pero ahora nosotros vamos a introducir a Dios en esa ecuación y vamos a ver el resultado. Mire, David, quien fue el padre de Salomón, él escribió el Salmo 19, 1 al 5. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Recuerda qué dijo Salomón? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que se hace debajo del sol es fatigoso, no tiene sentido, es hastiante. Esa fue la perspectiva de Salomón sin Dios. Pero David nos está diciendo que los cielos cuentan la gloria de un Dios omnipotente. El firmamento está anunciando la obra de sus manos. David veía los cielos, contemplaba las maravillas de Dios, veía claramente esa grandeza, ese poder, esa majestad de Dios.
Ahora, los cielos eran un arte que tenían como fin y tienen como propósito el dar testimonio de un creador que se hace presente para todos los hombres. Y luego continúa diciendo el versículo 2 al 5, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora escuchen lo siguiente, lo que dice al final del versículo. En ellos, en los cielos, a los que se refiere David, Dios puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, es decir, de su cama, por la mañana, cada mañana se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo sol, escuche por favor esto, el mismo sol que Salomón está poniendo como ejemplo de aburrimiento, de fastidio, de monotonía, acerca de lo que es la vida, ese mismo sol que para Salomón era un ciclo tedioso, repetitivo, sin sentido, ese mismo sol nos está dando un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás de ese proceso. Este ciclo repetitivo del sol, lo está diciendo David, nos está testificando de algo muy importante. Día a día, mañana a mañana, nos testifica de la gloria, el poder, el gozo. Y nos está diciendo que hay esperanza cada mañana. Ahí es donde estamos contemplando la bondad de nuestro Creador, que hace salir su sol sobre malos y buenos, como dice Mateo 5:45, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que el sol lo que tiene como fin y propósito es predicarnos un mensaje cada mañana de que cada mañana hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Lamentaciones 3:23 nos dice y nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso es esperanza, iglesia. La perspectiva de Salomón, ¿cuál fue? Cada mañana es tediosa. Cada mañana es un aburrimiento. Lo mismo y lo mismo. Ciclos repetitivos, ciclos destructivos. Esa era la perspectiva de Salomón. Pero qué maravilloso es ver el sol desde la perspectiva que trasciende al Dios omnipotente. Y ahí está el mensaje de ese sol, recordándonos, alentándonos día a día de que la misericordia de Dios es nueva cada salida de sol, cada mañana. Ese es el mensaje que el sol nos está comunicando. El Salmo 113:3 nos dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado, dice, el nombre de Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el mismo sol, desde dos perspectivas. El sol desde la perspectiva de Salomón y el sol desde la perspectiva ¿de quién? David. ¿Y usted cuál perspectiva tiene cada mañana? ¿Qué perspectiva tiene cada mañana? ¿Vive con esperanza? El Salmo 104, versículo 10 al 13, vamos a leer este también, es muy interesante. Vea lo que dice. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llama, por ejemplo, los hombres a esto? A esto le llaman las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza. Pero esto es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de entender cómo es que Dios opera. Es lo que nos está mostrando esos textos. Porque es Dios, no una madre naturaleza, es Dios el que mantiene
todo funcionando. Ese ciclo repetitivo que preserva la vida. Ciclos repetitivos que dan esperanza. Él es el que envía la lluvia. Ahora, ¿qué pasaría si Dios no quisiera un mañana, por ejemplo, para nosotros? Simplemente ya no sale el sol. Pero Él es Dios y Él nos ama y tenemos esa fe y esa esperanza en que Él no hará nada que nos perjudique. Él es Dios y Él tiene el poder para detener el sol, como lo hizo en Gabaón en algún momento. Y Él pudiera hacerlo otra vez. Pero ¿sabe? Él es Dios, pero Él es amor. Y Él muestra su misericordia cada mañana. Él es nuestro buen Dios. Él es el que está cuidando no solamente de nosotros, sino de la tierra. Es Dios el que está detrás de todos esos ciclos repetitivos que para Salomón no había nada nuevo debajo del sol. Esa es una actitud fatalista. Si nosotros vemos al sol y no vemos a Dios, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Quejarnos. Quejarnos por un día más. Quejarnos por una mañana más. El mensaje que nos comunica es totalmente, ciertamente, cuando no ponemos a Dios ahí, es un mensaje desalentador. Pero cuando introducimos a Dios en esa ecuación, nuestra perspectiva cambia drásticamente. Ahora todo tiene sentido. Ahora hay esperanza. Y Salomón nos dice en Eclesiastés 1-8, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Sin embargo, el mensaje del Nuevo Testamento es el siguiente: el ojo no se satisface hasta que no ve el rostro de Dios. Qué maravilloso. Y el oído no se satisface hasta que no escuche la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y una oveja satisfecha, ¿qué hará? Seguirá, lo seguirá, dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, escuche esto por favor, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Un mal gobierno te podrá arrebatar de las manos de tu Salvador? No. ¿Un terremoto, un desastre natural te podrá arrebatar de la mano de Dios? No. Por eso no tenemos motivos para ser pesimistas en esta vida. No podemos ser fatalistas y ver en cada circunstancia el fin de una era o del mundo. El cristiano tiene esperanza y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, iglesia. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se dan cuenta del contraste tan marcado que hay entre Eclesiastés y los evangelios? Ahí está. Por un lado, Salomón nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por otro lado, Jesús nos está diciendo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y Salomón nos está diciendo en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y ahora podemos decir desde la perspectiva de Dios, a ver, Salomón, estás equivocado. Te equivocaste. Si hay algo nuevo debajo del sol. Y luego Salomón pregunta en el versículo 10, ¿hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Sí, sí la hay. Sí hay algo nuevo debajo del sol. Sí hay algo que se puede decir, esto es nuevo. ¿Hay algo nuevo? Pregunta Salomón en su frustración, en su fastidio, en su perspectiva de una vida sin Dios. ¿Hay algo nuevo? Cuando Cristo es parte de esa ecuación, sí lo hay y siempre lo hará. Y cuando nosotros contemplamos a Dios como el centro de todo, y ese es el punto, iglesia, es Dios quien le da sentido a nuestra existencia.
Es Dios quien le va a dar sentido a tu trabajo. Es Dios quien le va a dar sentido a tu negocio. Es Dios quien le va a dar sentido a venir a la iglesia cada domingo y miércoles y jueves. Es Dios el sentido de nuestra existencia. Es Dios. He aquí, dice Isaías 43, 19, y pregunto, ¿hay algo nuevo? Sí. Isaías 43, 19 nos dice, he aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. El Nuevo Testamento también nos enseña que sí, hay algo nuevo debajo del sol. Hay un nuevo pacto establecido por la sangre de Jesús. Lucas 22:20 nos dice, un nuevo pacto por medio del cual todos nuestros pecados son perdonados. Eso es algo nuevo debajo del sol. Sí lo hay esperanza. Hay un nuevo pacto a través de Cristo Jesús, por medio del cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Un nuevo pacto donde Dios nos concede por pura gracia el don y el regalo de la vida eterna. Pregunto, ¿hay algo nuevo debajo del sol? Sí. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Hay motivos para ser felices? Sí. Ezequiel 36:26 nos dice, les daré un corazón ¿qué? Nuevo. El sol sigue siendo el mismo. Las misericordias de Dios son nuevas cada día y Él promete darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿hay algo nuevo debajo del sol? Sí. Nueva criatura eres. Nueva criatura somos. Sí. Y podemos decirle a Salomón, sí, Salomón, dígaselo, sí, Salomón, hay algo nuevo debajo del sol. Hay algo nuevo. Dios me hizo nuevo. Dios me transformó. Dios me libertó del pecado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado. ¿Y sabe qué es eso viejo? Esa perspectiva sin Dios de la que habla Salomón en Eclesiastés. Esa vida sin Dios. Esa vida fastidiosa, tediosa, cansada. ¿Sí? Todo eso, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. ¿Todas qué? Son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Todas son hechas nuevas. Yo estoy emocionado. De verdad es increíble esto. ¿Hay algo nuevo? Sí. Salomón, sí, hay algo nuevo. Dice Efesios 4:24 que Dios nos ha dado un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por si eso no fuera suficiente, Apocalipsis 21:5 nos dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Esta es la respuesta a la pregunta de Salomón. Algún día todo será nuevo. Esta creación que fue sujetada a vanidad, esta creación que fue sujetada a producir lo que no sirve, será libertada de la esclavitud de la corrupción. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos 8:21. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. En aquel día, iglesia, será eliminado por siempre todo vestigio de pecado en nosotros y en todo lo creado, y el resultado será confortante. Por eso Jesús nos dice, vengan a mí. En medio de esa vida hastiante, fastidiosa, cansada, trabajada, ¿qué nos dice Jesús? Vengan a mí. Yo les daré descanso. Yo les daré reposo para sus almas. Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo. El resultado es confortante, ya que nunca más experimentaremos la frustración y el hastío que muchas veces sentimos en este mundo que está tan plagado de malas noticias. ¿Y sabe? Hay pastores que predican más sobre malas noticias. Hay pastores que predican más sobre el infierno que de Cristo.
Hay pastores que se enfocan más en asustar a la gente con demonios por todos lados y no hablan de esto nuevo, esto que da esperanza, que da vida. ¿Cómo estás contemplando la vida? ¿Cómo estás contemplando la vida? Estoy terminando. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Te colocas en la posición de aquellos que viven sin esperanza? ¿De aquellos que viven sin Dios en el mundo? A veces yo he escuchado cristianos con tantas quejas, que yo me he llegado a preguntar, ¿y dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está Dios en sus días, en sus semanas, en sus meses, en sus años? ¿Dónde está Dios? Seguramente no lo está. Seguramente están viendo la vida desde una perspectiva fatalista, donde todo es pésimo, donde todo es malo, donde hay que morirnos ya para que Cristo ya venga por nosotros. ¿Sabe? De ahí surge mucho a veces ese afán desmedido de, ay, que ya venga Cristo. Y no es que sea malo desearlo, no. Pero surge un problema, ay, que ya venga Cristo. Le dieron kilos de menos en la tortillería, ay, que ya venga Cristo por tanta corrupción que hay. ¿Hay algo nuevo debajo del sol? Lo hay, sí lo hay. Para quienes están buscando casarse, ¿hay algo nuevo debajo del sol? Sí. Hay hombres fieles todavía, hay hombres comprometidos, hay hombres que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Sí los hay. Hay buenos matrimonios, hay buenas familias, y esto se levanta desde una perspectiva de Dios mismo, de esa orientación que tenemos en Dios. Entonces, ¿cómo estás contemplando la vida? ¿Cómo estás viendo las condiciones en el mundo? Algunos quieren ya irse a un búnker ahí a sobrevivir de la ruina de este mundo. No. ¿Cómo estás contemplando la vida? ¿Dónde está Dios? Te pregunto. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? Ahora, si tú eres de aquellos que, aún siendo perdonados y limpiados de sus pecados, contemplan la vida con la misma perspectiva de los incrédulos que viven sin esperanza y sin Dios, ya me imagino cómo te levantas cada mañana. Ya me imagino. Derrotado, frustrado, cansado, hastiado. ¿Dónde está el gozo de Dios? Cuando tú tienes la perspectiva de Dios sobre la vida, tú te vas a levantar cada mañana por encima de lo que tus ojos están viendo debajo del sol, para contemplar todas las cosas a través del poder omnipresente, omnipotente, omnisciente del Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y mire, no hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. No hay que serlo. No es necesario que tú te digas ateo. De hecho, en la época de Salomón, déjenme decirles esto muy importante, en la época de Salomón el ateísmo no se conocía. Eso era algo muy extraño. Y Salomón no está diciendo que vamos a contemplar la vida desde el punto de vista de un ateo. Simplemente basta con que tú creas en Dios, pero que no confíes en Él. Eso es suficiente, que no confíes en Él. No hay que ser un incrédulo para perder a Dios de vista. Y aquí es donde entra este desafío y esas palabras de Salomón para nosotros. El que entendamos que Dios sigue estando en su trono, que Él sigue gobernando, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él es el que le da sentido y propósito a todas las cosas. Y todo lo que sucede en el mundo, sea bueno o sea malo, sea edificante, sea destructivo, todo redunda para bien de los que le aman. Termino con esto que justamente hoy me lo leí en la mañana.
En la historieta de Charlie Brown y Snoopy, hay una escena donde está Charlie Brown y Snoopy sentados en un muelle y están mirando al horizonte. Charlie Brown le dice a Snoopy, dice, un día nos vamos a morir, Snoopy. Y Snoopy, con la mirada fija en el horizonte, le dice, es cierto, Charlie, pero los otros días no. ¿Entendió? Así que vamos a vivir. Ahí está el predicador Snoopy dándonos un mensaje alentador. Sí, un día vamos a morir, iglesia. ¿Y qué? ¿Y los otros días? Hay que vivirlos con una perspectiva en Dios. ¿Hay algo nuevo debajo del sol? Sí lo hay. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad que hoy nos das de venir a escuchar tu palabra, por este mensaje que nos está desafiando a todos de una manera fuerte, a todos.